Saludos cordiales, mi nombre es Cristina Ramírez Delgado, estudiante de la Facultad Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En el presente video se estará abordando lo que es la guía número 6, que acá pues desarrollaremos la práctica concerniente a los síndromes digestivos, ¿no? Los principales síndromes. Esta ponencia está designada a la asignatura de Semiología Médica a cargo del doctor Pablo Donald Villegas Cruz. Como principales síndromes se abordará el síndrome ulceroso y gastritis, síndromes vesiculares, síndromes pancreáticos, cirrosis, síndrome diarreico, que estará incluido dentro del síndrome del intestino irritable, y los síndromes anorrectales. Empezaremos pues primero por el síndrome ulceroso y gastritis. Empezaremos definiendo la gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis viene a ser la inflamación a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? En la cual posteriormente, si esta es muy crónica, se generarán diversas lesiones, ¿no? Como lo es principalmente la úlcera péptica, que posteriormente hablaremos de ella. La gastritis, asimismo, se puede clasificar en diversas ramas, ¿no? Es así que tenemos que, según su etiología, esta gastritis podría ser infecciosa, ¿no? En la cual resalta una bacteria, que es la bacteria del Helicobacter pylori, que también la hablaremos más adelante y está asociada a otra enfermedad a nivel gástrico. De igual manera, también acá en la gastritis infecciosa, se da también por tuberculosis, por sífilis, por otros virus también, ¿no? Y también puede generarse debido a la presencia de parásitos. Tenemos también a la gastritis autoinmune, que se refiere a un descenso, digámoslo así, de las defensas de nuestro organismo, ¿no? Por lo cual se pueden desencadenar diversas reacciones en nuestro organismo. Asimismo, vamos a tener a lo que es la gastritis granulomatosa, en la cual está asociada a lo que es la enfermedad de Crohn, principalmente. Y por último tenemos a la gastritis idiopática, que pues se genera por causas desconocidas. En ello, por ejemplo, puede darse el caso de que se presente esta gastritis debido a una gastritis colágena, una gastritis eosinofílica, etc. Por la gravedad, clasificamos a la gastritis como gastritis aguda y gastritis crónica. En la gastritis aguda, pues es aquella que se da de manera inmediata, y la gastritis crónica, en muchos casos, se define así cuando tiene un tiempo de enfermedad mayor a 3 meses, mayor a 2 meses aproximadamente, ¿no? También en ello tiene que detallar lo que es el cuadro clínico, y a más tiempo, más complicaciones. También tenemos a la clasificación por segmento, ¿no? Es decir, a la parte afectada del estómago. Es así que tenemos a la gastritis que afecta al antro gástrico, al techo gástrico o al cardias. De igual manera, en lo que es clasificación, tenemos a que se puede clasificar en gastritis erosiva y la no erosiva. Dentro de la gastritis erosiva se clasifican 3 tipos: el tipo A, el tipo B y el tipo AB. En el tipo A se refiere a la gastritis de las glándulas fúngicas, en el tipo B a las gastritis superficiales, y por lo tanto en el tipo AB se refiere a lo que es una pangastritis. Las manifestaciones principales de la gastritis se va a clasificar de acuerdo a la no erosiva y de acuerdo a la gastritis erosiva. Dentro de la no erosiva vamos a tener de que se van a presentar alteraciones dispépticas, ¿no? Como es el signo característico del dolor abdominal, la sensación de saciedad, asimismo los meteorismos, los eructos y la acidez, que puede estar acompañado también con reflujo. De igual manera, también en algunos pacientes, pues se presentan, ¿no?, síntomas relacionados con la anemia.
Mientras que en la gastritis erosiva se presenta una clínica caracterizada por lo que es malestar epigástrico, que se acompaña de acidez, dolor y náuseas. Y en los casos graves se puede generar hemorragias digestivas por ulceración o por otras complicaciones del cuadro clínico de la gastritis. Bien, pasamos a este lado en donde tenemos a la úlcera péptica. Pues la úlcera péptica viene a ser la ulceración propiamente dicha, ¿no? De la gastritis, en la cual también se va a afectar lo que es la capa muscularis, ¿no? Entonces, todo esto va a conformar una lesión. Y esta lesión, ¿cómo va a estar? Pues va a estar expuesta tanto al ácido clorhídrico como a la pepsina, ¿no? Es por ello que al ser estas sustancias fuertemente ácidas van a afectar la mucosa, ¿no? Y al tener una ulceración, pues van a complicar el cuadro clínico mucho más. Dentro de la etiología tenemos a infecciones, acá muy resaltante el Helicobacter pylori, que ya explicaré el mecanismo. Por fármacos, en fármacos principalmente resalta lo que es la familia de los AINES, ya que está involucrado en lo que es la inhibición de la COX-1, ¿no? Lo cual puede afectar la producción de bicarbonato, lo cual protege al estómago de las secreciones ácidas que tenemos como el ácido clorhídrico y la pepsina. De igual manera, se puede generar por alteraciones hormonales, por alteraciones postquirúrgicas, por una obstrucción duodenal y por una enfermedad descompensada. Es decir, una enfermedad que no se ha tratado a tiempo, ¿no? O también por enfermedades que tengan una larga data, es decir, enfermedades crónicas. Hablando del Helicobacter pylori, se dice pues que aproximadamente el 50% de toda la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. Más bien, algunos pueden expresar la enfermedad y otros simplemente no la pueden expresar. Esto también puede depender de cómo esté nuestro sistema inmune, ¿no? Para que la bacteria pueda generar sus ataques, digámoslo así, a nivel del estómago. Es así pues que tenemos que el Helicobacter pylori va a ingresar a lo que es el antro del estómago, ¿no? En donde se va a situar a nivel de las uniones intercelulares, en donde van a secretar una serie de compuestos, toxinas, ¿no? Que van a ayudar para la permanencia y la replicación de esta bacteria dentro del estómago. Es así, pues, que el principal componente que secreta esta bacteria va a ser la ureasa. Esta ureasa va a descomponer la urea en amoníaco y en bicarbonato. Entonces, ¿para qué le va a servir este bicarbonato? Ese bicarbonato le va a servir para poder acoplar, digamos así, el ambiente para su supervivencia, es decir, va a lograr alcalinizar el medio para que no sea destruida, ¿no? Entonces, es así de que y además, pues de estos procesos, esta bacteria puede secretar lo que son adhesinas, ¿no? Estas adhesinas van a permitirla, valga la redundancia, adherirlas dentro de la mucosa gástrica, en donde puede también asociarse a los factores virulentos. Es así que tenemos acá la participación de las CAG-A y las PIC-B. Estas asimismo van a estar relacionadas a lo que es daño, ¿no? A nivel epitelial, a nivel del epitelio del estómago. Es así que como en la figura número 4 vamos a tener un daño, digamos, irreversible, ¿no? Porque pongamos que esto ya viene de una larga data, entonces va a ser muy difícil poder recuperar esto, ¿no? Entonces, cuando el empeoramiento de úlcera péptica se da, también puede producir lo que son hemorragias digestivas.
Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que como principal componente va a estar el dolor epigástrico quemante, ¿no? Que es uno de los signos característicos, como ya mencionaba, síntomas, perdón. De igual manera vamos a tener la pirosis, el reflujo gastroesofágico y el sangrado del 10 al 15%, ¿no? Acá también va a existir el riesgo de perforación, en donde va a existir un dolor abdominal difuso y muy intenso, signos peritoneales, como por ejemplo el signo de Joubert y el signo de Popper. Asimismo, a nivel de úlcera duodenal, va a existir un dolor epigástrico nocturno, ¿no? Y también va a haber sensación de hambre en el paciente. En úlcera pilórica, y también asocia acá a la úlcera duodenal, va a existir saciedad precoz. Saciedad precoz, una distensión abdominal, dispepsia, anorexia, vómitos y dolor a nivel epigástrico. Como síndrome siguiente tenemos acá los síndromes vesiculares, que está dado por la litiasis vesicular, colecistiasis alitiásica y los pólipos vesiculares. Acá también vamos a encontrar lo que es el cáncer de vesícula y el cáncer de la ampolla de Vater. ¿Qué es la litiasis vesicular? La litiasis vesicular, pues básicamente se refiere a la presencia de piedras dentro de la vesícula biliar, ¿no? Esto debido a que se produce, pues debido a un desequilibrio en las sales biliares, ¿no? Estas piedritas van a tener origen ya sea por el colesterol o por los pigmentos biliares. Por el colesterol van a ser la mayoría, ¿no? Que representan a lo que es el 80%, y pigmentos biliares representa el 20% de la formación de piedras en la vesícula biliar. Dentro de las manifestaciones clínicas se tiene que, en su mayoría son asintomáticos. Cuando estas piedritas ya tienen un tamaño regularmente grande, o al ya estar pasando a través de los conductos, entonces va a existir lo que es el cólico biliar. Asimismo, también dentro de las manifestaciones clínicas se clasifica por colecistitis aguda, en donde esta se va a caracterizar por presentar fiebre, dolor en epicondrio derecho, leucocitosis, más el signo de Murphy positivo, ¿no? Asimismo, va a existir un dolor abdominal en descomprensión. Esto se determina mediante examen físico, anorexia, vómitos y náuseas. Dentro de la colecistitis crónica va a existir lo que es la vesícula en porcelana, ¿no? Que es uno de los signos más característicos en esta colecistitis crónica, ¿no? Y consiste en la cobertura de la pared vesicular por depósitos de calcio. Por otro lado, tenemos a la coledocolitiasis, que se caracteriza por una ictericia obstructiva y una pancreatitis. Como síndrome siguiente tenemos a la colecistitis alitiásica, que no tiene nada que ver con las piedritas en la vesícula, sino que por el contrario se refiere a una necrosis inflamatoria aguda, ¿no? Esta colecistitis alitiásica la podemos observar en condiciones como por ejemplo los que presentan los pacientes quemados, los recién nacidos, la diabetes, la isquemia, sepsis, shock e inmunosupresión, donde esta inflamación pues a nivel de vesícula es muy frecuente. De igual manera vamos a tener a los pólipos de la vesícula, los cuales van a ser crecimientos de la pared, ¿no? Van a ser a manera de pelotitas, de bolitas que van a ser como evaginaciones de la pared. Asimismo, estas pues son muy peligrosas, ya que presentan un alto potencial en lo que es la malignación. Si bien es cierto, las más abundantes son las benignas, tienen un alto poder a convertirse en pólipos malignos, ¿no? Y causar cáncer.
Asimismo, se clasifican pues como los principales en la colesterolosis y la adenomioma, que son pólipos benignos, la colesterolosis, que abarca el 60% de los casos, mientras que la adenomioma representa el 25% de los casos. Por otro lado, tenemos al adenocarcinoma, que es un pólipo muy maligno y representa el 80% de los casos de cáncer, ¿no? Es así, pues, de que de este adenocarcinoma nos vamos a ir a lo que es el cáncer de vesícula. Este cáncer de vesícula se presenta mayor veces en el sexo femenino antes que en el sexo masculino. Entonces, decimos que las mujeres tienen una mayor predisposición a desarrollar cáncer de vesícula. Asimismo, en esta patología, pues hay una fuerte asociación que predispone a este cáncer, que es la colecistitis crónica, más la litiasis, más la inflamación biliar. Digamos que esta triada es un punto muy importante para que se pueda desarrollar el cáncer de vesícula. El 90% lo representa el adenocarcinoma, mientras que el 10% lo representa el carcinoma escamoso u otro tipo de tumores, ¿no? De igual manera, acá tenemos el cáncer de ampolla de Vater, que va a ser frecuente en pacientes que presenten poliposis familiar, es decir, de que tengan una gran carga genética y pues que sus antecedentes familiares puedan predisponer a esta patología. Se presenta en el 80% de los casos del cáncer a nivel de vesícula y pues se caracteriza por presentar una manifestación de una ictericia progresiva acompañada de un dolor abdominal y una pérdida de peso significativa. Pasamos ahora a lo que son los síndromes pancreáticos, en donde pues vamos a tener pancreatitis aguda, crónica y tumores del páncreas. Dentro de la pancreatitis aguda es aquella que tiene una data reducida, ¿no? Es decir, que se presenta de manera brusca y no tiene mucho tiempo. Entonces, ¿esta por qué se caracteriza? Se caracteriza por una inflamación aguda, claro, y esta inflamación pues va a liberar y va a activar enzimas pancreáticas, ¿no? En su etiología puede ser de manera indirecta o de manera directa. De manera directa está asociada a traumatismos a nivel de pancreatitis y de la manera indirecta tenemos acá a la litiasis, es decir, las piedras, los cálculos, asimismo las alteraciones metabólicas, fármacos también, ¿no? Que pueden afectar acá la función del páncreas. De igual manera, vamos a tener acá a las infecciones. Dentro de las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda vamos a tener que se caracteriza pues básicamente por dolor, vómitos, náuseas, signos abdominales, ¿no? Como por ejemplo puede haber distensión abdominal, dolor a palpación y eso que lo vamos a ver acá en examen físico. En este examen físico, debido al compromiso pulmonar, acá a nivel de auscultación lo vamos a detallar después. Primero empezamos por inspección. En inspección el paciente se va a presentar con ictericia y en algunos casos con cianosis. A la palpación la pared abdominal va a estar dolorosa y tensa. Y van a existir masas palpables definidas, ¿no? Que esto se presenta rara vez. Y en auscultación está, como ya mencionaba anteriormente, va a estar ligada a lo que es el compromiso pulmonar, ¿no? De la patología, en donde se va a poder auscultar estertores crepitantes basales. Asimismo, a nivel de abdomen se pueden percibir ruidos hidroaéreos disminuidos. Dentro de la pancreatitis crónica, que tiene una larga data, es decir, es una evolución, ¿no? Dentro de un tiempo determinado. Entonces, esta pancreatitis crónica va a albergar a diversas patologías
que van a ser fibroinflamatorias progresivas. Asimismo, estas pues van a dañar a lo que es la glándula, ¿no? La glándula del páncreas, ya que sabemos que el páncreas es una glándula exocrina y endocrina. Ya, como mencionaba acá, produce una insuficiencia de esta glándula a nivel exocrino y a nivel endocrino. Es así, pues, de que esta pancreatitis puede ser calcificante, presentar depósitos de calcio, obstructiva o autoinmune, que tiene que ver con el sistema inmunitario, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener de que se presenta un dolor, diarrea pancreática, pérdida de peso y también puede predisponer a la aparición de lo que es diabetes mellitus. A examen físico, en inspección, se van a evidenciar signos de desnutrición debido a la pérdida de peso. Este paciente también se puede mostrar asténico y pues con las fases de desnutrición, ¿no? Como ya mencionaba, debido a su pérdida de peso. A palpación, se va a tener una palpación dolorosa y puntos dolorosos a nivel de la zona pancreática, es decir, cuando se esté evaluando páncreas en lo que es el examen físico, al hacer la palpación o la percusión, pues se va a evidenciar un dolor, ¿no? Un malestar en el paciente. En lo que referente a tumores del páncreas, estos tumores pueden ser exocrinos y endocrinos, ¿no? De la glándula. En los exocrinos está representado pues el adenocarcinoma. Este adenocarcinoma es maligno. ¿Y en qué pacientes se presenta? En pacientes mayores a 55 años. Los adenocarcinomas de células ductales van a ser los más vistos, los más frecuentes. Este adenocarcinoma asimismo va a afectar a la cabeza del páncreas en un 70%, al cuerpo en un 20% y a cola de páncreas en un 10%. Dentro de las manifestaciones clínicas se tiene que el paciente presenta ictericia, dolor intenso y creciente, ¿no? Asimismo, hiperamilasemia, trombosis venosa, tromboflebitis migratoria, esplenomegalia, hemorragia digestiva. De igual manera, a examen físico de este adenocarcinoma vamos a tener que, a inspección, va a estar este signo, la ictericia, que vemos dentro de las manifestaciones clínicas. Y a palpación se va a identificar lo que es el signo de Barth y Pick, hepatomegalia dura y nodular, y la presencia de nódulos de Virchow que está presente pues en los adenocarcinomas. A nivel endocrino, tumores endocrinos se van a clasificar en funcionantes y en no funcionantes. Dentro de los funcionantes se van a caracterizar, ¿por qué? Por una hipersecreción. ¿Una hipersecreción de qué? De hormonas, de diversas hormonas, no tiene una hormona específica. Dentro de las manifestaciones, pues podríamos tener una hipoglucemia debido a una hipersecreción de insulina. Asimismo, síndrome carcinoide, síndrome de Werner-Morrison, síndrome de Zollinger-Elliott, diabetes mellitus y síndrome de Cushing debido a los problemas hormonales. Dentro de las no funcionantes tenemos a las manifestaciones clínicas como síntomas obstructivos del tracto biliar o duodeno, masas abdominales, hemorragias del tracto gastrointestinal. La cirrosis hepática pues va a ser un proceso crónico, ¿no? Proceso crónico insidioso en el cual pues se caracteriza básicamente por lo que es la fibrosis y nódulos regenerativos. ¿Esto debido a qué? Debido a las lesiones. Cada vez que el hígado se lesiona, este se va a recuperar, digámoslo así, se va a
a regenerar de nuevo. Entonces, en cada regeneración, pues va a producir cicatrices, ¿no? Que acá está las fibrosis. Y cuando el daño es mucho mayor, es acá donde estos se agrupan y forman, pues, los nódulos regenerativos. Acá, como observamos en la imagen, acá hay presencia de nódulos regenerativos. Esto rosadito que observamos es, pues, la estructura de los hepatocitos normal, mientras acá de marrón tenemos a los hepatocitos alterados. Dentro de la cirrosis se destaca la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. Etiologías, tóxicos. Uno de los tóxicos más representativos de la enfermedad de cirrosis que más predomina en nuestro país es el factor del alcohol, que es la cirrosis alcohólica, pues no. Asimismo, hepatitis, trastornos metabólicos, como por ejemplo el hígado graso. También se puede dar de manera autoinmunitaria en colestasis crónica, en obstrucción del retorno venoso y en criptógeno. Manifestaciones en la cirrosis compensada en su mayoría suele ser asintomática, mientras que en la descompensada sí nos desglosa diversos signos y síntomas que podremos observar en el paciente, tal y como es la hipertensión portal. Esta hipertensión portal pues va a generar lo que es una circulación colateral, ¿no? ¿Debido a qué? Debido pues a que el flujo sanguíneo va a ser mucho mayor, entonces al haber alteraciones a nivel hepático, entonces esta circulación se va a desviar. ¿Y por dónde se va a desviar? Se va a desviar a nivel de otras arterias, vasos que comprenden el espleno, el vaso. Asimismo, de esta hipertensión se va a desencadenar varices esofágicas, que en el caso de que haya ruptura de esta varice, se va a efectuar lo que son las hemorragias digestivas altas. Asimismo, se va a presentar ascitis, ¿no? La acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal, esplenomegalia, el incremento del tamaño del vaso, insuficiencia hepática. Olvidé también mencionar de que acá en hipertensión portal se va a ver el signo característico, ¿no? De los cirróticos en etapas mucho más avanzadas, como lo son el signo de cabeza de medusa, que es por lo que ya estaba explicando de la circulación colateral. A examen físico, la cirrosis, dentro de la anamnesis se tiene que preguntar al paciente, ¿no? Sus hábitos alimenticios, el consumo de alcohol, el consumo de fármacos, los antecedentes epidemiológicos y pues, por ejemplo, si estos han sufrido de alguna hepatitis, ¿no? Si tienen alguna hepatopatía y síntomas inespecíficos para poder hacer un diagnóstico diferencial. Dentro de inspección, el paciente cirrótico pues va a presentar ictericia, angiomas en araña, también va a haber cabeza de medusa, eritema palmar, abdomen en batracio, de esto debido a la gran ascitis que presentan estos pacientes, la equimosis, las santelasmas, clubbing, ginecomastia en los varones, disminución del vello corporal, pues debido a los cambios hormonales que existen acá en la cirrosis. De igual manera, en los varones se va a presentar lo que es una atrofia testicular. A palpación se va pues a poder tocar un borde hepático duro, que en muchos casos puede estar filoso y hasta nodular, ¿no? A veces se puede palpar. Esplenomegalia, como ya mencionaba acá en manifestaciones de los pacientes cirróticos descompensados, y la circulación colateral, que está vista básicamente pues por el signo de cabeza de medusa, que es la gran dilatación de las venas que se van a poder observar dentro del abdomen, superficialmente, ¿no?
Dentro de las alteraciones neurológicas también estos pacientes pueden presentar lo que es la encefalopatía hepática y asterixis. Luego tenemos al síndrome del intestino irritable. Este síndrome del intestino irritable pues abarca un conjunto, una serie de síntomas y signos de patologías, ¿no? Que van a ser caracterizados. ¿Por qué? Primero, por un dolor abdominal crónico que va a ser insidioso o recurrente. Y asociados, ¿por qué? Por alteraciones en lo que es la frecuencia del hábito de las evacuaciones. Asimismo, estos dos van a generar una alteración ¿de qué? De la función del tubo digestivo. Dentro de la patogenia del síndrome de intestino irritable, vamos a tener de que van a participar el eje cerebro-intestino, ¿no? Acá va a predominar también las reacciones de estrés que van a complicar el cuadro clínico. Asimismo, la dieta, ¿no? Si esta dieta, por ejemplo, es muy rica en grasas, esto va a empeorar también el cuadro, ¿no? Debido a que las heces se van a producir líquidas. Asimismo, también vamos a tener la predisposición de los factores genéticos, la alteración de la microbiota intestinal, la inflamación de la mucosa de bajo grado, la alteración del metabolismo de los ácidos biliares, la alteración del metabolismo de la serotonina. Todo ello corresponde a la patogenia del síndrome de intestino irritable. Dentro de este síndrome, ¿qué es lo que va a expresar la persona? Va a expresar lo que es principal, el dolor abdominal, distensión abdominal, alteración de la consistencia de las heces que pueden estar desde duras hasta líquidas, aparición del moco en las heces, tenesmo fecal, es decir, quedarse con la sensación de querer seguir defecando, fatiga crónica, fibromialgias, cistitis intersticial que corresponde a una complicación del cuadro conjuntamente con una contractura a nivel cervical y a nivel lumbar. Dentro del examen físico, básicamente acá se van a detallar diversos signos y síntomas que van a ayudar a lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Es por ello si ante la palpación tenemos un marco colónico doloroso, presencia de masas, organomegalias, adenomegalias y ascitis, pues descartaremos que la persona tenga un síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, este cuadro clínico correspondería a otro síndrome que no es intestino irritable. Lo que sí es importante acá es el tacto rectal en estos pacientes. ¿Para qué se va a hacer tacto rectal? Para el descarte de las lesiones orgánicas y para la evaluación del mecanismo de la defecación. También para ver, pues, ¿no?, cómo están los esfínteres a nivel rectal de este paciente. Acá también vamos a adjuntar el síndrome diarreico, que tiene mucho que ver con el síndrome de intestino irritable. Como que se define el síndrome diarreico como el incremento del número de posiciones al día, ¿no? Y este se caracteriza por ser de consistencia fluida. Acá no hay consistencia dura, como en el síndrome del intestino irritable, que podría haber la existencia de ese tipo de heces. Acá es netamente fluida. Dentro de la etiopatogenia vamos a tener de que los predisponentes a síndrome diarreico van a ser algunos fármacos, diarrea aguda, diarrea crónica, las diarreas inflamatorias, las diarreas osmóticas, las diarreas secretoras, las diarreas malabsortivas y los trastornos en la motilidad intestinal. De toda esta patogenia resaltan dos, la diarrea aguda y la diarrea crónica, que son las principales. Dentro de la diarrea aguda se da por un cuadro brusco, de inicio brusco, en el cual las manifestaciones pues son dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, cuando se trata de diarreas por entes patógenos, como por ejemplo bacterias, virus, ¿no? Asimismo, deposiciones acuosas, que es muy, muy característico, es obvio, vómitos, escalofríos y diarrea sanguinolenta en los casos complicados.
Mientras que en la diarrea crónica vamos a tener la pérdida de peso involuntaria, ¿no? Ya que este tiene un largo proceso, entonces el paciente pues está deshidratado, tiene alteraciones también, ¿no? Para que éste pueda consumir sus alimentos. Estos pacientes también suelen despertar en la noche, ¿no? Suelen tener un despertar nocturno debido a las constantes diarreas que sufren y el dolor abdominal que es indispensable acá. El examen físico, ¿para qué nos va a ayudar? Acá básicamente pues se va a hacer la evaluación de los signos de deshidratación, tales como palidez, resequedad de piel y mucosas. También vamos a ver acá la pérdida de peso, el signo de pliegue positivo, ¿no? Esto va a ayudar mucho para la identificación de la gravedad del cuadro clínico de los pacientes para que se les pueda hidratar y posterior a ello dar un tratamiento adecuado. Por último, tenemos a los síndromes anorrectales. Acá hay cuatro patologías que son las más resaltantes: las masas rectoanales, las hemorroides, la fisura anal y el prolapso rectal. Vamos a empezar por la primera de ellas. La presencia de las masas rectoanales pueden deberse a pólipos, pueden deberse a condilomas, pueden deberse a hemorroides o a prolapsos rectales, ¿no? La presencia de aquellas masas que no empeoran con la defecación pueden estar acá, lo que son los tumores. Asimismo, en la presencia de los condilomas vamos a tener de que está ligado a lo que es la presencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En el cual debe identificarse mediante lo que es examen físico, ¿no? Generalmente estos condilomas son de fácil visualización, ¿no? A lo que es inspección cuando el médico revisa esta zona. De igual manera, pues vamos a tener de que algunas masas que se van a presentar a este nivel pueden generar cáncer anal. Por otro lado, tenemos a las hemorroides. Las hemorroides se pueden clasificar en hemorroides internas y en hemorroides externas. A nivel de las hemorroides internas suelen ser asintomáticas por los pacientes y pueden manifestarse como la presencia, ¿no?, de rasgos de sangre en el papel higiénico cuando la persona limpia su región anal, ¿no?, tras la defecación. Asimismo, la presencia de hemorroides también está frecuente en la mayoría de la población, en aproximadamente el 50% de la población mayor de 50 años, y un gran factor predisponente es el paso de las heces duras, ¿no? Es decir, las personas con problemas de estreñimiento son las más propensas a desarrollar cuadros hemorroideos. Asimismo, pues las hemorroides externas, ¿no? Suelen ser un poco más incómodas en el paciente y suelen conllevar a cuadros de trombosis hemorroidal. Dentro de la fisura anal, pues vamos a tener de que esta va a ser una ulceración a nivel del canal anal. Estas pueden ser muy dolorosas al paso de las heces, ¿no? Cuando va a haber evacuación. Esto también es predisponente para el paso de heces duras en personas estreñidas. Y también por otras causas se consideran entre las causas atípicas cuando existe la lesión por fuera, ¿no?, de la línea media o posterior. Entonces, se va a catalogar como que los posibles agentes pueden ser posibles virus o bacterias de enfermedades de transmisión sexual. Por último, vamos a tener al prolapso rectal. ¿Este a qué se refiere? Se refiere pues a la extensión anormal del recto a través del ano, ¿no? Que puede ser de manera continua, de manera muy seguida, o también puede ser revertida, ¿no?, ocasional. Este prolapso rectal
tiene fuertes predisponentes en el estreñimiento, también en cirugías a nivel rectal. De igual manera, también tiene incidencia, ¿no?, en las prácticas sexuales también. Un punto importante acá es de cuando el prolapso se exterioriza, ¿no? Debido a la caída normal, pues, del recto, ¿no? Entonces, acá también se pueden presentar diversos procesos inflamatorios. Es por ello de que el tratamiento que es quirúrgico se debe efectuar lo más antes posible en caso de ser externo. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener de que los pacientes presentan dolor, tenesmo, que es quedarse con la sensación de seguir defecando, asimismo prurito anal, hemorragia, secreción, diarrea y constipación, bolo e incontinencia fecal. Estas manifestaciones clínicas están abarcadas dentro de los cuadros representantes de los síndromes anorrectales, ¿no? A examen físico durante la inspección, en la cual el paciente estará en posición genupectoral. Se va a presenciar lo que son los eczemas, excoriaciones, orificios fistulosos, abscesos, condilomas, hemorroides externas o la presencia también de tumores. A tacto rectal es indispensable hacerlo. ¿Para qué? Para poder identificar diversas irregularidades de lo que es la mucosa anal, la mucosa rectal. Asimismo, la presencia de fecalomas, ¿no?, que estén, por ejemplo, complicando un cuadro de fisura anal o de prolapso. De igual manera, lesiones tumorales, acá, por ejemplo, en las masas rectoanales, y los abscesos también, y el dolor a la palpación. Las referencias para la presentación han sido del libro de Argente, de semiología médica, y de un poco de fisiopatología, ¿no?, en el libro de Pop. Eso ha sido todo, muchas gracias.